Bienvenidos, como todos los lunes, a los seminarios internacionales de frontera de la ciencia de los materiales. Hoy os voy a presentar a Norberto Malpica, que es del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones, tiene máster en Tecnología e Instrumentación Biomédica, es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de la Fundación CIE Reina Sofía. Nos va a hablar sobre las técnicas y aplicaciones del análisis de imagen en biomedicina, porque sus líneas de investigación son fundamentalmente, como veis ahí, las tecnologías de imagen biomédica, ingeniería biomédica, y en docencia da sistemas electrónicos digitales y tecnologías de imagen médica. Bueno, pues nada más, ya os dejo con Norberto, que nos dé nuestro seminario. Vale. Muchas gracias y quería agradecer la invitación a dar un seminario en este ciclo, que según he visto en la web es un ciclo bastante potente, tenéis muchos seminarios interesantes, y ya aviso, y ya iréis viendo que es un seminario raro para este ciclo, pero ahora contaré por qué estoy aquí, me han invitado, y he intentado orientarlo un poco a que pueda interesar. Como ya han dicho, yo trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, es la universidad pública más joven de Madrid, tenemos solo como 12 años o así, y tenemos varios campus, y yo trabajo en el campus tecnológico, y tenemos también un campus de salud, y dentro de la universidad tenemos un laboratorio de análisis de imagen médica. Yo llevo tiempo trabajando en imagen médica, dentro de la ingeniería biomédica, analizando imágenes, tanto en biología como en medicina, y concretamente dentro de la Universidad Rey Juan Carlos, cuando yo llegué, organizamos un laboratorio, el Laboratorio de Análisis de Imagen Médica y Biometría, es un laboratorio de la Comunidad de Madrid, que se montó en el año 2004, con fondos financiación de la Comunidad de Madrid, y es parte de la red de laboratorios, y lo que se supone es que presta servicios de análisis de imagen a centros clínicos o de investigación. Igual que puede ser un laboratorio en materiales, sería un laboratorio pues de caracterización estructural de materiales, por ejemplo, pues del mismo modo, la gente que tiene imágenes y quiere medir cosas con imágenes, iría a nuestro laboratorio y nos daría las imágenes e intentaríamos medir cosas a partir de las imágenes. Y venimos prestando ese servicio desde 2004 con bastante trabajo, bastante éxito en ese sentido. Lo normal es que firmemos contratos pues con hospitales. En Madrid trabajamos pues con el 12 de octubre, con La Paz, con el Clínico, donde tienen un estudio de imagen, como ahora veremos ejemplos, y necesitan analizarlos, y en un hospital no hay esos medios de analizar, y contactan con nosotros. Un poco más adelante, en 2007, se abrió un centro, que es el Centro Reina Sofía, el Centro para el Estudio del Alzheimer, se llama Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, que está en Vallecas, y dentro de ese centro, al lado, hay un centro de investigación de la Fundación CIE, y ahí empezamos a colaborar con ellos y hemos acabado montando un laboratorio específico de neuroimagen en el centro, ¿vale? Entonces, ahí están la gente del grupo trabajando, y sobre todo lo interesante es que aquí, algo que no había en la universidad, es que tenemos acceso a un escáner, a una resonancia magnética directamente en el centro, con lo cual para nosotros es interesante porque podemos adquirir imágenes. En la universidad no tenemos una resonancia, solo procesábamos las imágenes, ahora tenemos acceso a poder adquirir como nosotros queremos las imágenes. Entonces, a partir de ahí se ha montado un laboratorio de neuroimagen, y recientemente, desde 2010, formamos parte, y vamos a estar en el futuro, dentro del Centro de Tecnología Biomédica, que es un centro de la Universidad Politécnica de Madrid, que está en el campus de Montegancedo, que agrupa a un montón de grupos que hacen ingeniería biomédica, y dentro de eso, mediante un convenio, nuestro laboratorio va a formar parte de ahí. Entonces fue aquí, en este centro, donde dando un seminario similar a este, el profesor Gustavo Guinea, de este departamento, pues se interesó en que contara algunas ideas de tratamiento de imagen en esos seminarios. Entonces, de ahí viene el que estemos aquí. Entonces, la idea general que voy a contar, esto es cómo trabajamos nosotros. Entonces, esta es la idea que utilizamos para hacer ensayos clínicos con imágenes, pero intentando extrapolarlo, esto se podría pensar para hacer un ensayo de lo que queramos.
¿vale? En este caso, pues de materiales o del problema científico que alguien quiera medir con imágenes. La idea en nuestro caso de ensayos clínicos, porque hacemos imagen clínica, imagen médica, la idea es si yo quiero medir algo en un órgano, quiero comparar en nuestro caso órganos entre distintas poblaciones, por ejemplo, pues lo primero que hago es, tengo que hacer todos estos pasos. Entonces el primer paso, lo voy a hacer muy brevemente, arriba a la derecha sería el paso clásico de diseño de un ensayo. Entonces primero tendré que estudiar qué poblaciones quiero estudiar, cuál es el problema que quiero analizar, qué cantidad de imágenes necesito para eso, y luego elegir, que es lo importante, aquí, elegir qué modalidad de imagen necesito. ¿Vale? En el caso que alguien tenga un problema de otro tipo, de materiales, pues tendréis que ver qué modalidad de imagen me va a permitir ver lo que yo quiero. Una vez que hemos diseñado el estudio clínico, sabemos qué datos queremos, pasamos directamente a adquirir los datos, y entonces elegimos ya la modalidad y vamos allí y hacemos imágenes de todas las cosas, de nuestras muestras, si son muestras, o de nuestros sujetos o pacientes en nuestro caso. Una vez que tenemos todas las imágenes, empieza la parte de procesado de imagen, ¿vale? Entonces hasta aquí, hasta esa segunda parte, tenemos las imágenes almacenadas, digital, en el ordenador, y a partir de aquí empieza el trabajo de procesado, para poder sacar información de ellas. Entonces habrá una fase de preproceso para mejorar las imágenes, podemos mejorarlas, normalizarlas todas, ahora pondré ejemplos de todo esto, y luego en una segunda fase importante de cuantificación. Entonces, una vez que tengo la imagen, lo que quiero es no solo mirarla, sino realmente poder medir cosas en la imagen. Una vez cuantificada, hay muchas técnicas de cuantificación, pasaré ya a hacer un análisis estadístico. Si he cuantificado las imágenes, 100 imágenes o 1000 imágenes, podré hacer un análisis estadístico entre ellas, pues para ver diferencias entre poblaciones o diferencias entre lo que esté midiendo, ¿vale? Y una vez que acabo, habrá una última parte que puede ser útil de visualización, cómo muestro esos resultados, ¿vale? Entonces estos serían los pasos que hay que hacer para hacer un estudio con imágenes de algo, ¿vale? Lo ideal es que nosotros, lo que intentamos cuando hacemos un estudio hoy en día, es implicarnos casi desde el principio, ¿vale? Y eso es importante porque muchas veces aún viene gente, o tenemos problemas de alguien que ha adquirido imágenes y quiere medir algo, y viene ya con la imagen adquirida y te dice, pues quisiera medir esta parte de aquí. Y eso es un problema a veces porque lo ideal es, si queremos medir algo, desde el principio pensar qué queremos medir y adquirir las imágenes ya pensando qué queremos medir, ¿vale? Igual si que trabajamos con un microscopio, pues ocurriría lo mismo. Si yo quiero medir una cosa, ya voy a elegir qué imagen tomo para poder medir eso. Y eso me facilitará mucho a posteriori el trabajo, ¿vale? Pero muchas veces no ocurre así y viene alguien con un bloque de imágenes y intentamos hacer esos pasos sobre ellas. Entonces, el objetivo de hoy, de la charla, es mostrar el potencial de algunas técnicas de imagen para extraer información cuantitativa. Entonces, voy a intentar hacer un pequeño repaso, digamos un pequeño catálogo de los métodos, de las cosas que se pueden hacer sobre las imágenes, para que a alguien pueda venirle bien decir, vale, pues si puedo hacer esto, en un momento dado puedo hacer esta medida, ¿vale? Tengo poco tiempo, ¿vale? Yo de esto, como cada uno de nuestro tema que nos gusta, podría hablar días y días, y como hay muy poquito tiempo, voy a optar por presentar técnicas diversas, una especie de pequeño catálogo o muestra de unas cuantas técnicas con ejemplos, sin entrar en detalles técnicos. O sea, no puedo pararme en los métodos y en contar lo que hay por debajo, pero para cualquier detalle, pues estoy disponible en el correo, y el que le interese más información, o pues este método me ha interesado y me gustaría pues saber más, no hay ningún problema, pero prefiero pasar por bastantes métodos más que centrarme en uno, ¿vale? Dicho esto, esta va a ser el índice de la charla. Haré una pequeña introducción muy breve al análisis de imagen y luego simplemente voy a pasar por distintas técnicas de mejora, técnicas de segmentación de imágenes, técnicas de registro, algo de análisis de secuencias de vídeo y sacaré unas conclusiones, ¿vale? Insisto que es para dejar ejemplos de lo que se puede hacer con las herramientas actuales de análisis de imagen. Analizar imágenes, a veces me gusta distinguir entre esas dos cosas. Cuando cojo una imagen y la proceso, como hacemos todos con las fotos que tenemos en la cámara de fotos digital hoy en día, hacemos lo de arriba, cogemos una imagen, la procesamos con algún filtro, bueno, incluso algún programa de los que tenemos en el ordenador, el Photoshop o lo que sea, y conseguimos otra imagen, pues mejor, más bonita, o que nos parece que ha mejorado la calidad, ¿vale? Eso es procesar imágenes, pero analizar, el proceso completo de análisis,
que es más interesante, es este de abajo. Partimos de una imagen y no quiero otra imagen mejor, lo que quiero es sacar datos cuantitativos. Entonces, si tuviéramos una imagen como esta, lo que tendríamos al final, en un proceso completo, ideal, es cuántos objetos hay en la imagen, el tamaño de cada objeto, el nivel de gris, etcétera. Entonces ya tengo una hoja donde tengo números, he puesto números a la imagen. Y esto de aquí abajo resume un poco el tipo de trabajo que hacemos. A partir de una imagen o de una secuencia de vídeo, poner números a las cosas. Los pasos clásicos de análisis de imagen son estos, aunque al final, cuando trabajamos, cambiamos a veces el orden o mezclamos las cosas, pero sería esto. Arriba estaría la imagen original, que sale del escáner o del microscopio o del equipo que sea, una cámara de fotos. Eliminamos el ruido y luego hacemos un preprocesado de las imágenes para mejorar la calidad de las mismas, y ahí ya podríamos, si queremos, cuantificar las imágenes. Ya hemos mejorado la calidad, podríamos mirar con la vista y decir, bueno, pues esto es más grande, esto es más pequeño, o esto es muy oscuro o muy claro. Pero si siguiéramos trabajando, pasaríamos un proceso que se llama segmentación, que ahora comentaré, que es la detección de objetos en la imagen, separar la imagen en regiones para poder visualizar las regiones o ir más allá y extraer características de las mismas, tamaños, formas, posiciones, incluso podríamos dar un paso más y clasificar. Entonces el proceso completo me llevaría desde la imagen original a poder clasificar y en un momento dado incluso, en el caso médico, aunque no se hace tan directo, diagnosticar, o en el caso de una imagen científica de materiales, pues clasificar y decir, este objeto pues es demasiado pequeño, entonces lo clasifico como lo que sea, ¿vale? Como una patología o como un problema. Entonces podría hacer todo ese proceso completo. Voy a poner ejemplos de algunos pasos. Una manera de ver, aunque pondré ejemplos de métodos más clásicos de análisis de imagen, la manera moderna o la manera actual de hacer las cosas, como trabajamos nosotros, la línea que tenemos en el laboratorio, es utilizar un framework, un marco matemático para atacar esos problemas. Entonces pondré varios ejemplos. Tengo una aplicación donde necesito ver algo o hacer algo en la imagen, mejorar la imagen, detectar algo. Lo que hago es hacer un modelo matemático de ese problema. Entonces conseguir un modelo matemático de modo que si minimizo ese problema, optimizo ese modelo matemático, consigo el resultado que quiero. Ahora pondré ejemplos. Una vez que tengo el problema modelado como un funcional, un problema matemático, valido el modelo y lo hago optimizando, aplico análisis numérico y resuelvo ese modelo, me da un resultado y el resultado veré si es el que yo quiero. Si es el correcto, bien, si no, pues tendré que cambiar el modelo, ir ahí, ¿vale? Pero esto es una idea global de hacia dónde tienden ahora los métodos de tratamiento de imagen, a hacerlo todo dentro de un modelado matemático. Aquí vemos que hay métodos numéricos, hay métodos de optimización y en todo esto pues hay mucho trabajo de bajo nivel hecho, ¿vale? Pero ahora no me interesa entrar en esos bloques, sino en la idea general de cómo modelamos este problema, ¿vale? Y esto es lo que se llaman métodos variacionales dentro del análisis de imagen. Pues si alguien ha estudiado, supongo que sí, o está cosas de fluidos y cosas de incluso mecánica, pues son métodos parecidos matemáticamente a los métodos de fluidos, pero aplicados, curiosamente, a procesar imágenes. Entonces los métodos son similares, pero los utilizamos. Y todo viene de conseguir algún funcional, alguna ecuación que me defina mi problema, y entonces si yo minimizo esa ecuación, estoy resolviendo el problema. Ahora vemos cómo funciona esto. Las ventajas de esto es que si conseguimos poner todo en un marco matemático, hay métodos muy bien establecidos para resolver esto desde el punto de vista matemático, y es una manera mucho más seria, digamos, de trabajar, y a veces los problemas es que estos métodos pueden ser un poco lentos. Entonces voy a empezar ya directamente a contar ejemplos de algunas de las aplicaciones que se hacen. Entonces, de cada uno de los temas, de mejora de imagen, de segmentación, pondré varios ejemplos de métodos clásicos, con ejemplos simplemente, para que se vean, y luego acabaré poniendo el ejemplo de cómo se utilizan estos métodos de modelado matemático para hacerlo, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo es la mejora de imágenes, algo que podemos hacer con una imagen. El objetivo es obtener una imagen de mejor calidad. ¿Mejor calidad qué quiere decir? Pues eso depende. Puede ser eliminar artefactos, pues si mi cámara, mi microscopio, en nuestro caso mi escáner, tiene algún problema de iluminación, problema de algunos puntos que salen mal, podré intentar eliminarlos. Luego podré eliminar el ruido. Si la imagen es ruidosa, tiene problemas, habrá métodos para eliminar ruido. Puedo mejorar el contraste, si quiero ver alguna zona mejor, etcétera, ¿vale? Pongo puntos suspensivos porque aquí, para cada caso, habrá una idea de mejora, ¿vale?
Los métodos clásicos de hacerlo, no sé si alguien ha hecho algo de tratamiento de imágenes, pero el método típico para hacer tratamiento de imágenes es lo que se llama una operación local. Aquí pongo el dibujo para que quede, pero no voy a entrar mucho. Básicamente lo que hacemos es, en cada uno de los puntos de la imagen, que llamamos un píxel, cogemos los puntos alrededor y mediante una máscara hacemos una operación, una combinación lineal de los valores de alrededor y asignamos al punto, el nuevo valor que asignamos al punto es una combinación lineal de los puntos alrededor, ¿vale? Entonces, jugando con esa máscara, de ahí podremos conseguir hacer cosas distintas sobre la imagen, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llaman métodos basados en máscaras, que son los más típicos y son los que utilizan incluso en los programas sencillos de tratamiento de fotos, cuando hacemos un filtrado, que todos los habéis hecho, de mejorar contornos o de quitar ruido o de blurring o cosas así que vienen ahí, son ese tipo de métodos, ¿vale? Un ejemplo, si esa máscara ponemos esos valores que hay ahí, más o menos, que es un filtrado gaussiano, se llama gaussiano porque esos valores vistos como una superficie tienen forma de una campana gaussiana, lo que hacemos es un suavizado de la imagen, ¿vale? Entonces yo hago un promedio de los puntos, un promedio ponderado de los puntos alrededor y hago cosas como esta. Tengo una imagen, la imagen inicial, esta es una imagen de resonancia del corazón, y si suavizo con distintas máscaras de distintos tamaños, se ve que puedo ir suavizando, quitando el ruido, el detalle de la imagen, como aquí, ¿vale? Estoy eliminando el ruido de la imagen, ¿vale? El problema aquí es que lo hago a costa de que también se emborrona toda la imagen, como se ve, ¿vale? Pero es la manera más clásica, el filtro gaussiano, de quitar ruido, ¿vale? Pero los bordes los cargo. Otro filtro clásico es el filtro de mediana, que lo que hago es simplemente calcular en cada máscara la mediana de los puntos de la máscara y lo asigno al punto. Esto ya no es la media, ni la gaussiana no es una combinación lineal, sino que la mediana es una operación no lineal, con lo cual lo que me quita son puntos altos. Entonces, tengo ejemplos como este, una imagen que se ve ruidosa, con puntos negros y blancos en toda la imagen, aplicando un filtro de mediana, consigo una imagen como esa, donde he quitado casi todo el ruido y se mantienen bastante bien los contornos, ¿vale? Entonces, eso sería un filtro bueno para puntos, imágenes donde el problema que hay es que tengo puntos blancos, manchas blancas en la imagen, ¿vale? Como digo, son solo ejemplos de los muchos que hay de filtros. Solo quería poner ejemplos de cómo cambiando la máscara puedo jugar. Si hago una máscara distinta, restando unos puntos de otros, puedo tener imágenes de contornos. Es un poco lo contrario. En vez de suavizar, lo que estoy haciendo es quedarme con los contornos. Resto un punto, la manera simple de verlo, si resto un punto con el de al lado en una imagen, y lo hago en todos los puntos, pues en los puntos donde hay un contorno grande habrá un valor alto, y los puntos donde no es homogéneo no habrá nada. Entonces, como ejemplo, a partir de la misma imagen, cambiando la máscara, puedo tener imágenes como esta donde me da muy finamente los contornos de los objetos, que me valdrá pues para medir perímetros o para calcular otras cosas, ¿vale? Y como voy a hacer en todos los métodos, esos son algunos de los métodos clásicos de hacer las cosas. La forma matemática de hacerlo, dentro de este marco que digo que el que trabajamos nosotros ahora, aparecen ecuaciones como esta, que nadie se asuste de la ecuación. Voy a explicar un poco lo que es. Suponemos que tenemos una imagen F, que es la imagen que hemos medido, ¿vale? Tengo la imagen que es la imagen que me ha dado mi cámara, mi microscopio, mi escáner. Y yo lo que quiero obtener ahí es la imagen U, que es la imagen inicial quitando el ruido, ¿vale? Entonces yo lo que hago es decir que esa imagen U, mi imagen que quiero obtener, es la imagen que minimiza esta ecuación de ahí. Entonces ese segundo término que veis, U menos F, quiere decir que quiero que sea muy parecida a la imagen que tengo, lógicamente, o sea, quiero que mi imagen final se parezca a la imagen que yo tengo, pero a la vez le digo, esa D quiere decir ahí el gradiente, quiero decir que sea suave, que no tenga muchos gradientes, ¿vale? Entonces, pongo dos términos y minimizo esa ecuación, y tengo un peso ahí lambda, donde puedo elegir si es más parecido a la imagen que tengo o si es más suave, ¿vale? Y a partir de esa ecuación aplico métodos de análisis numérico para minimizar y obtengo una solución de eso. Entonces tengo un ejemplo como este, donde tengo esta imagen, es una imagen de tomografía axial, y minimizando un funcional como ese, obtengo una imagen suave como esa. La ventaja de esta solución, arriba se ve un filtrado gaussiano clásico, como que hemos visto antes, que filtraba todos los puntos por igual, y si vemos un ejemplo, limpia esa textura, pero emborrona, y en cambio, con un filtro como el de abajo,
conseguimos quitar el ruido, pero que los contornos se mantengan bastante bien, ¿vale? Este es un ejemplo de un filtrado un poco más fino. Otro ejemplo de preprocesado podría ser con varias imágenes, que puede ser útil en algunos casos, a partir de varias imágenes, en este caso son imágenes del cerebro en resonancia magnética. Si obtenemos 6 imágenes, en este caso no puedo entrar en el detalle de cómo lo hacemos, pero podríamos ajustar a esas imágenes funciones exponenciales, cada una de las imágenes tiene un valor distinto, y si ajustamos una función exponencial a los 6 puntos, a cada punto en las 6 imágenes, puedo obtener un mapa del valor de la exponencial, y en este caso concreto, como ejemplo, es una forma que tenemos de utilizar, de ver depósitos de hierro en el cerebro a partir de 6 imágenes, ¿vale? Entonces lo pongo como ejemplo de que a veces adquiriendo muchas imágenes y combinándolas, podemos obtener nuevas imágenes paramétricas que nos dan cosas importantes, ¿vale? En nuestro caso, ajustando una exponencial a 6 imágenes y cogiendo el valor de esa exponencial, tenemos una nueva imagen que no hemos adquirido, sino que la hemos creado a partir de las 6 y que me da una información nueva. Eso también se podría hacer en otros casos. Paso a la segmentación de imágenes. Una vez hemos preprocesado la imagen, viene el paso de la segmentación. Se llama segmentación porque queremos separar la imagen en regiones. Entonces, el primer paso que hacemos para cuantificar una imagen es decir, no, si quiero medir esta zona de aquí, tengo que detectarla de algún modo, ¿vale? Se llama segmentación porque viene del inglés y porque llamamos a las regiones, pues se le llama segmentos, ¿no? Segmentos de la imagen. Es el paso básico en cualquier proceso de cuantificación. Una vez que tengo la imagen para medir, tengo que separarla en regiones, y aquí sí que hay muchísimas técnicas. Entonces, digo lo mismo, no voy a intentar para nada explicar ni la décima parte de ellas, voy a elegir varias formas clásicas de hacer las cosas y también pondré el ejemplo de cómo hacerlo en este otro marco, ¿vale? La forma más sencilla de hacer las cosas, que también lo habrá utilizado alguien que haya utilizado imágenes, porque esto se hace incluso con los programas más caseros, los programas que tenemos para jugar con fotos, es la umbralización. Entonces lo pongo como ejemplo. Esto de aquí, esto es una imagen, estas son imágenes ya umbralizadas, la imagen original sería una imagen en gris, y esto que vemos aquí es un histograma. Entonces el histograma de la imagen es una función que representa en el eje de las X el valor de gris, el nivel de gris de cada punto, y en el eje de las Y representa el número de puntos que tienen ese valor. Es como una función de densidad de probabilidad de los niveles de gris, ¿vale? Entonces estas zonas de aquí serían puntos oscuros y esto correspondería a puntos claros. Y umbralizar simplemente consiste en decir, a partir de ese umbral, de esa línea, lo de arriba lo considero que es un objeto, lo más brillante, y de aquí para atrás considero que es el fondo. Entonces estoy separando la imagen entre fondo y objeto, simplemente eligiendo un valor. Digo, a partir del valor 1000 me quedo con eso. Y cambiando el umbral, como veis, puedo quedarme con distintas segmentaciones. Con un solo umbral aquí, como me quedo solo con las cosas muy claras, pues me quedo con esto, que corresponde al cráneo, y aquí un poco de la grasa, ¿vale? Que se ve brillante en este caso. Si cambio el umbral y me pongo entre esos dos valles, pues me quedo con esos objetos que tendría lo mismo que antes, pero además le he añadido aquí, esto de aquí, que es la sustancia blanca del cerebro, ¿vale? Si me voy más atrás, tengo esa imagen de arriba que realmente me he quedado con el fondo y luego con todo el objeto ahí, ¿vale? Entonces he conseguido, de un modo muy fácil, segmentar las regiones que yo quiero. Entonces, combinando esto, si yo a esta le restara a esta, por ejemplo, me quedaría solo con esto de aquí. Y habría conseguido, de un modo barato, fácil, segmentar la sustancia blanca del cerebro, ¿vale? La umbralización es muy sencilla y es lo que se sigue utilizando muchísimo para muchas imágenes. Y todos que han trabajado con imágenes lo habrá hecho, pues moverte un poco con el ratón y elegir quedarte con una zona u otra. Se puede ir un poquito más allá y en este caso, en el caso de la resonancia, concretamente, podemos modelar este histograma de aquí. Sabemos que viene de varias gaussianas, porque cada uno de los tejidos, su densidad de probabilidad está alrededor de una gaussiana, ¿vale? Entonces, podemos suponer que este histograma de aquí realmente es una suma de 2 o 3 o más curvas gaussianas, que es lo que forma el histograma. Con lo cual, en vez de solo umbralizar ciegamente, podemos intentar, sabiendo eso, ajustar varias gaussianas al histograma y separarlo en los tejidos, ¿vale? Un ejemplo. Entonces, si utilizo un algoritmo que no voy a entrar, y me ha salido de aquí toda la matemática, pero da igual, que se llama EM, que simplemente vale para, elijo 3 gaussianas, por ejemplo,
y lo que elijo, me busca son las 3 gaussianas, la suma de 3 gaussianas que mejor se ajustan a mi histograma. Una vez que lo tengo, ya puedo separar mi histograma en clases, ¿vale? Sería una forma de clasificar un poco más fina, pero hago lo mismo. Entonces, eligiendo un cierto número de funciones base, con un conocimiento a priori, en este caso he supuesto que tienen forma de gaussiana las distribuciones, en el otro tipo de imágenes podrían tener otro tipo de forma, consigo una clasificación como esta, que clasifico en las 3 clases, ¿vale? Sustancia blanca, gris y líquido, en este caso, simplemente ajustando con un algoritmo. Otra técnica muy típica, y la menciono también como para el catálogo de técnicas, que se puede interesar a gente que haga cosas de materiales, porque es una técnica muy estructural, se llama morfología matemática. Imaginemos que tengo una imagen como esta, que son núcleos celulares, y umbralizo, como he hecho antes, y me quedo con el fondo y con el objeto. Entonces me quedo con el fondo, en este caso está el fondo en blanco, y los objetos están en negro, ¿vale? Y vemos que el problema es que algunos núcleos han segmentado bien, pero otros se han quedado agrupados, se han quedado pegados. Pues nos gustaría dar un paso más y separar esos núcleos en núcleos individuales. Entonces hay un algoritmo. La morfología matemática es toda una familia de algoritmos que permiten, a partir de imágenes binarias y de gris, jugar básicamente con geometría y con teoría de conjuntos. Y un ejemplo, por poner uno, es un algoritmo muy típico que se llama el algoritmo Watershed, que lo que hace es, la idea está aquí. Imaginaos que un objeto claro sobre un fondo oscuro lo podemos ver como una montañita de gris, ¿no? Una montañita de nivel de gris, más clarita. Pues si hacemos la imagen de gradiente, el contorno tendría este aspecto de aquí, sería oscuro, el contorno sería fuerte en los bordes y tendría como un hueco dentro, ¿vale? Pues lo que hace este algoritmo es simular que pinchamos por debajo de la imagen y metemos agua. Entonces en los puntos justo donde las dos cuencas de agua se tocan, ese sería el contorno de la imagen, ¿vale? Es la idea que utiliza este algoritmo, simula eso. Y lo que vale es para cosas como esta, tengo mis núcleos, los segmento y se me queda todo el bloque. Lo que hago es hacer una imagen de distancia, que es esa de ahí, calculo los máximos de la distancia y consigo, como veis, un marcador para cada núcleo. Y luego a partir de aquí, separando a partir de cada marcador, geométricamente consigo separar el objeto en distintos núcleos, ¿vale? Y esto se podría hacer con otro tipo de células. Estas son células de médula, que son las brillantes, y buscando marcadores de otro modo, aquí con los puntos más brillantes de cada núcleo conseguiría un marcador. Esa es mi segmentación inicial y esa es mi agrupación separada automáticamente, ¿vale? Entonces podría separar núcleos individuales y separar agrupaciones. También estas técnicas también permiten detectar máximos y mínimos, por ejemplo, locales en la imagen. Tengo una imagen como esta, esto es un núcleo con unos marcadores genéticos aquí, pero lo que me interesa es que tengo varios puntos brillantes que quiero detectar, y con esas técnicas de morfología matemática automáticamente puedo quedarme con una imagen donde solo están los máximos locales de la imagen. Entonces son técnicas bastante interesantes y son muy rápidas de utilizar. Y para acabar la segmentación, pues entro en contarlo la versión moderna, lo que se utiliza más hoy en día, que son estos métodos matemáticos. Entonces, ¿cómo meto el problema de la segmentación como problema matemático? Pues ahora lo que quiero es segmentar, quiero encontrar una curva, ¿no?, que me detecte mi zona. Entonces lo que hago es buscar una posición de una curva que minimiza, de nuevo me creo un funcional, que es este de aquí, y esa curva, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que minimizar alguna energía, un término interno que depende de la forma de la curva. Yo puedo decir que la curva sea más suave, menos suave, que tenga picos, que sea más grande, y entonces eso es un término, el primero. El segundo dependerá de la imagen, pues yo quiero que la curva esté sobre un contorno de un objeto. Entonces pondré una energía que dependa de ese contorno. Y luego una tercera energía que dependa de restricciones mías, pues una zona de la imagen que no quiero que toque o lo que sea. Y a partir de aquí, de nuevo, tengo un funcional. Si minimizo eso, busco la curva de todas las posibles curvas sobre la imagen, busco la curva que realmente es la mínima, y será la curva pues que tenga la suavidad que yo quiero y que esté en un contorno. Y minimizando eso consigo ejemplos como este. A la derecha se ve, aunque está en rojo, no sé si se ve muy bien, cómo la curva va creciendo sola y se para justo en el contorno que queremos. Si vemos este ejemplo de aquí, vemos cómo la curva
va creciendo y segmenta automáticamente. Porque yo le he dicho, con la energía anterior le he dicho que se pare cuando encuentre un contorno, y también puedo decirle que sea suave, etcétera. Y ha encontrado la configuración que minimiza todas esas cosas que yo he metido en el funcional. Otro ejemplo, por poner otro ejemplo, en vez de buscar contornos, podríamos hacerlo buscando zonas de una cierta intensidad. Entonces yo podría inventarme otro funcional donde digo que tenga cierta longitud o que minimice el área más pequeña, y dos energías que dependan de lo que hay dentro del nivel de gris que hay dentro de la curva en cada momento o que hay fuera. Entonces me creo una funcional que ya no depende de los contornos, sino del nivel de gris de dentro de la curva, y me busca un mínimo de esa curva. Esto es un ejemplo, una segmentación del hígado. Aquí veis una segmentación manual, hecha a mano por un radiólogo, y esta es la segmentación automática, hecha por un algoritmo, utilizando este tipo de métodos, ¿vale? Automáticamente busca la configuración mínima de esto y consigue detectar lo que nosotros queremos, ¿vale? Entonces el juego aquí, si alguien necesita trabajar con sus propias imágenes, es cómo tocar un poco los parámetros y la ecuación de arriba para que haga lo que tú quieras en tu imagen, ¿vale? Hay que estudiar tu imagen y ver cómo quieres hacerlo. Otro ejemplo, con microscopía electrónica. Es un trabajo que tenemos en marcha con el CNB del CSIC. Son imágenes muy ruidosas de microscopía electrónica. Como veis, si conseguimos relativamente bien, estamos arrancando, segmentar esas imágenes de arriba automáticamente, y aquí sería la imagen tridimensional, el 3D, de todos los cortes que veis. Y esto mismo podríamos hacerlo, en vez de con fondo y objeto, que estamos hablando siempre como de un objeto y un fondo, podríamos ampliarlo a tener varios objetos, ¿vale? Varias curvas distintas. Y si ampliamos esto a más objetos, pues automáticamente, a partir de esta imagen, conseguimos segmentar las tres partes que queremos, o en la imagen anterior, pues cambiando los umbrales, conseguimos segmentar las distintas partes de la imagen. No solo quedarnos con el hígado, sino podemos quedarnos con, pues ahí está el hígado, los riñones, los huesos, todas las cosas las separamos en muchas regiones, ¿vale? O sea que la segmentación no siempre es fondo-objeto, sino podemos separar a la vez 4 o 5 objetos en una imagen. Hasta aquí he estado hablando, tanto en mejora como en segmentación, he estado hablando de nivel de gris. Siempre hemos estado viendo las cosas como voy a separar pensando en que hay una cosa más clara y otra más oscura, ¿no? Lo que caracteriza a un objeto es su nivel de gris. Eso no es tan fácil a veces, porque en muchos casos no es el nivel de gris lo que separa las cosas, sino algo más, ¿vale? Esto es un ejemplo, un estudio que hicimos en el Hospital Gregorio Marañón, hace un tiempo que trabajaba yo allí, y era para intentar clasificar, separar células vivas y células muertas en cultivos celulares a lo largo de los días, ¿no? Y el problema aquí es que la diferencia entre unas y otras no era el nivel de gris, no es que fueran más oscuras ni más claras, sino simplemente que la célula cuando muere se rompe, y entonces tiene una textura distinta, las paredes aparecen distintas, pero el nivel de gris es igual, con lo cual si aplicábamos cualquier método de los que hemos visto antes, que es separo cosas claras de oscuras, no conseguía nada. Entonces hay que buscar algo más, ¿no? Y en este caso es la textura. Con eso quiero decir también simplemente que se puede utilizar la textura como elemento diferencial. Este es un ejemplo de una imagen de estas. Tenemos las células vivas, que son las grandes, que veis, que están completas, y las células cuando mueren se rompen y quedan esas pequeñas amasijos, pero que al final el nivel de gris es el mismo. Entonces, si hago método de los anteriores de clasificar por nivel de gris, no veo nada. Entonces, queríamos separar y utilizamos técnicas. Las técnicas de textura, en general, lo que hacen es, cojo una imagen, como la que veis a la izquierda, que es una imagen con texturas, cuya media es igual, pero son texturas, y saco de esa imagen parámetros, toda una serie de parámetros, hay muchísimos, se ve un poco mal, pero hay una serie de mapas de texturas. Generalmente la estadística, puedo sacar la media de una región, la varianza, la kurtosis, lo que queramos, estadísticas de nivel 3, de nivel 4, muchísimos parámetros que me definen una región. Entonces busco de repente, digo, no, la media de nivel de gris no es distinta, es igual entre las dos regiones, pero la varianza, en cambio, es distinta. Pues si calculo la varianza en cada punto, ahí estoy separando, esa es la idea. Calculo mapas de textura y esos mapas son los que utilizo para intentar segmentar, en vez del nivel de gris. Entonces se pueden adaptar los métodos que he comentado de nivel de gris, los puedo adaptar a información de texturas. Entonces pensar igual, pero con texturas. Este es un ejemplo, el gradiente, por ejemplo, tengo una imagen que son 4 texturas con la misma media de nivel de gris, aunque cambia la textura,
Ese sería un gradiente y sería el gradiente, aunque no se ve muy bien, el gradiente vectorial de texturas, ¿vale? Y un ejemplo de segmentación, tengo esa imagen de ahí, hago el gradiente y luego tengo un algoritmo para unir regiones y al final consigo este resultado de aquí, que he separado esta imagen en las 4 clases que con los ojos vemos, pero que, insisto, el nivel medio de gris ahí es igual, ¿vale? Luego, si hago claro y oscuro, en todos lados habría claro y oscuro, y ahí he separado las 4 clases que quería. Otro ejemplo, con 5 texturas, y es especialmente difíciles estas de aquí, pues con un algoritmo similar puedo llegar a clasificar la imagen de ese modo. Esto es una imagen de satélite, también con texturas, y igual, aplicando un algoritmo de texturas podemos clasificar en las 4 regiones que se ven a la vista, pero que inicialmente no son tan fáciles de clasificar. Y luego vuelvo a acabar el problema con el que arrancamos, que son estas células muertas, estas células vivas, ahí están clasificadas unas de otras utilizando texturas, ¿vale? Con lo cual la conclusión de esto es que también la textura y otros parámetros se pueden utilizar en imagen, ¿vale? Otra técnica más es el registro de imágenes, ¿vale? Entonces es otra herramienta que existe. El registro de imágenes son técnicas que consisten en alinear 2 imágenes. Pues imaginaos que tenemos una imagen como esta, que es una tomografía del cerebro, de la cabeza, y hemos adquirido del misma persona, hemos adquirido una resonancia magnética otro día, ¿vale? Y resulta que aquí el paciente estaba la cabeza un poco ladeada, ¿vale? Entonces tenemos esta imagen de aquí. Son similares, pero esa está ladeada. ¿Qué pasa? Si queremos compararlas, o fusionarlas, o verlas juntas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentar poner esta en correspondencia con esa. Entonces hay un algoritmo que se llama algoritmos de registro, que hacen justamente eso. Le das al algoritmo de registro las 2 imágenes y el resultado es que te alinea una con otra, ¿vale? El hecho de que se llamen algoritmo de registro no es lo correcto, viene del inglés, registration, pero sería más bien pues alineamiento o puesta en concordancia o algo así, ¿no? Y insisto, no puedo entrar en detalle, pero solo quería que vierais otra familia de herramientas que permiten alinear imágenes. Esto funciona, dejo aquí una transparencia un poco más técnica para que quede. Tengo una imagen fija que llamo, una imagen que no muevo y otra imagen que es la que muevo. ¿Y cómo funciona? Pues lo que hago es aplicar algún tipo de transformación a la imagen, la muevo, la modifico, tengo que interpolar eso y sobre todo tengo una métrica, que es lo importante, que me indica cómo están de alineadas. Y entonces, si tengo una buena métrica, pues lo que hago es ir aplicando transformaciones, optimizando hasta encontrar la transformación que me minimiza esa métrica, ¿vale? Entonces el truco aquí es encontrar la métrica adecuada, ¿vale? Si 2 imágenes, si cojo una imagen, una foto de mi cara, por ejemplo, y la desalineo y quiero alinearla otra vez, la métrica será la resta, la métrica más sencilla, ¿vale? Pero en el caso de imágenes científicas, si son de imágenes distintas, como en este caso, pues la resta no me valdrá como métrica y entonces hay otras métricas un poco más complicadas, pero simplemente se hace esto. Lo que me interesa es que al final consigo alinear imágenes, ¿vale? ¿Para qué puede valer esto? Para fusionar imágenes de distintas modalidades, para ajustar imágenes a un patrón, puedo tener un patrón de imagen y poder ajustar mis imágenes, para estudios morfométricos o para segmentar usando un atlas. Y voy a poner un par de ejemplos de esto último. Si quiero hacer un estudio morfométrico, que es una cosa que hacemos mucho nosotros en el laboratorio, con esto lo que queremos es, tenemos una población determinada de cerebros, de pacientes, por ejemplo de Alzheimer, en nuestro caso, y lo queremos comparar con una población, por ejemplo, de gente sana, de controles, ¿vale? Entonces tenemos 30 cerebros de un tipo y 30 de otro. ¿Cómo los comparamos para ver si hay diferencias morfométricas? Una de las formas es aplicando registro, queremos comparar la imagen 1 y la 2, registramos la imagen 1 a un patrón, tenemos un determinado patrón general, una media de las imágenes, registramos esto aquí y me da una cierta transformación número 1, ¿no? Yo obtengo una transformación que es lo que necesito para transformar esto a esta. Y con el cerebro 2, para poder registrar al patrón, tendré otra transformación, que es la transformación número 2. Entonces, si comparo las transformaciones, la 1 con la 2, puedo ver diferencias morfométricas. Esto se ve, ¿no? Entonces, si he tenido que modificar una mucho para ir al patrón y la otra muy poquito, pues quiere decir que hay diferencia entre ellas. Entonces, con esto, luego el patrón
está ya segmentado, con lo cual una vez que están transformadas al patrón, además puedo segmentarlas automáticamente, es un proceso más complejo. Lo que me da esto son resultados como este. Si lo hacemos con distintas etapas de demencia, aquí tenemos un estudio donde la imagen de arriba son pacientes con deterioro cognitivo leve, que es una demencia pequeña, muy previa al Alzheimer. Aquí tenemos una enfermedad de Alzheimer leve y una enfermedad de Alzheimer ya moderada. Y lo que marcamos aquí en color son las zonas donde ha habido una diferencia significativa de cambio morfométrico entre cerebros, con lo cual vemos que la mayoría del cerebro es igual que sujetos controles y sujetos sanos, pero en esa zona concretamente, además coincide que va aumentando, hay una cierta diferencia, en esa zona hemos detectado que hay una diferencia de forma en el cerebro, ¿vale? Con lo cual se puede, con registro, hacer estudios. Esto podéis ampliarlo a otros problemas que tengáis vosotros, donde puedes tener imágenes de distintas cosas y medir la diferencia de formas entre ellas. Y otro ejemplo sería cómo segmentar utilizando esto de registro. Entonces es interesante porque la idea es, si yo tengo una imagen como esa que quiero segmentar, que es lo que hemos hecho antes, quiero detectar las regiones, y resulta que tengo otra imagen que se suele llamar atlas, que es la de la derecha, donde ya alguien se ha encargado de segmentar a mano, si alguien ha hecho el trabajo de segmentar a mano esa imagen, y tengo la imagen, el atlas y la imagen segmentada, y quiero segmentar mi imagen, pues una manera de hacerlo es registro mi imagen con el atlas, transformo mi imagen para que coincida con el atlas, y una vez que tengo esa transformación, lo que hago es coger la segmentación y hago la transformación inversa. No sé si se ve. Entonces lo que hago es llevarme la segmentación que ya estaba hecha, la llevo a mi imagen, la adapto a mi imagen, con lo cual estoy segmentando ese objeto, ¿vale? Entonces es una forma muy interesante de trabajar con algunas imágenes complicadas que aparecen en todos los campos donde es tedioso segmentar. Pues una vez que has segmentado una, si las otras imágenes son parecidas, puedes intentar utilizar esa segmentación, ¿vale? No es ideal, porque los algoritmos de registro no son todo lo buenos que nos gustaría, pero por lo menos te dan una primera segmentación de este tipo, y hay programas que lo hacen, y entonces tienes por lo menos una primera buena segmentación a partir de una segmentación a mano, ¿vale? Y voy a ir acabando. Si en vez de imágenes, hasta aquí he hablado de imágenes individuales, otra cosa que podemos tener en general en imagen son secuencias de imágenes, ¿vale? En nuestro caso, en medicina ocurre mucho, por ejemplo, en cardiología, puedes tener el corazón se mueve, entonces puedes obtener imágenes de cosas que se mueven, o incluso puedes hablar de una secuencia de cosas fijas, como un cerebro, pero si haces a lo largo del tiempo una serie de imágenes, en el fondo tenemos un vídeo, o sea, tenemos una secuencia. O sea, no solo que el objeto se mueva, sino que una serie temporal de imágenes, al final, es una secuencia. Con el microscopio, si alguien utiliza microscopio, pasa lo mismo. El microscopio hoy en día se hace mucha videomicroscopía, es decir, ponemos una cámara de vídeo en vez de una cámara de fotos en el microscopio y podemos obtener una secuencia de imágenes cuando algo se está moviendo en el microscopio. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Pues hay muchas técnicas que se pueden hacer. Un ejemplo de ellas, en el entorno este matemático que he dicho, pues lo que hacemos ahora es, quiero medir velocidades entre imágenes. Entonces ahora mi planteamiento matemático es que se conserva la intensidad entre una imagen y la siguiente. Entonces lo que hago es buscar cuál es la velocidad o el desplazamiento, deformación de la imagen que me lleva a que se conserve la intensidad. Y luego se pone arriba, también se hace, puedes decir que sea suave, más o menos suave, el campo de velocidades, ¿vale? Entonces hay unas ecuaciones como las de arriba, que se llama flujo óptico, y se resuelven y te dan un campo en cada punto, entre una imagen y la siguiente te darían el vector de desplazamiento donde se ha movido una imagen y la siguiente. Entonces, ejemplos que habéis visto en la vida real, ahora hay muchos que salen en muchos medios, de esto de las cámaras de seguridad, pues de los coches o de gente andando, pues esos métodos se aplican mucho pues, para seguir a gente, o en el fútbol hay mucho trabajo ahora en visión artificial, que es donde hay dinero en el fútbol, más que en la ciencia normalmente. Hay conozco gente trabajando en cosas muy interesantes que es seguimiento de jugadores en deportes, para de toda la información que hay digital en la televisión poder sacar datos, ¿vale? Pues similar aquí vemos un ejemplo, que no puedo entrar en detalle, pero este es un corazón,
con una ecografía, que veis que es muy ruidosa y tiene un contraste además, que permite ver cómo entra la sangre y sale la sangre del corazón, y entonces aquí el cardiólogo ha marcado en la primera imagen una curva que delimita el corazón, y automáticamente, con detección de movimiento, estamos siguiendo la curva, el corazón, a lo largo del tiempo, con lo cual, de forma automática, pues en 200 cuadros de la secuencia, podemos medir pues la velocidad de la pared, segmentar la pared automáticamente en trozos y de cada uno pues incluso sacar una curva de reperfusión de cómo ha entrado el contraste en cada uno de los segmentos, ¿vale? Estas son técnicas de análisis de movimiento. Lo mismo se podría hacer en videomicroscopía, que lo hacemos bastante, y es analizar procesos dinámicos al microscopio. Entonces aquí no voy a entrar, pero dejo caer otra familia de técnicas que se utilizan mucho. Esto es un trabajo con gente de la universidad, se llaman filtros de partículas, que básicamente es para medir objetos individuales en vídeo, por ejemplo. Pues suponemos que el objeto se puede mover en distintas posiciones y hacemos una estimación de que se mueve y miramos si realmente encontramos un objeto parecido. Es como una especie de juego con partículas y estadísticamente buscamos cuál es el movimiento más parecido. Y ejemplos, aquí veis, esas son imágenes de un microscopio confocal donde veis que una célula se está moviendo y entonces automáticamente estamos siguiendo la pared de la célula y ahí podríamos medir no solo el desplazamiento que ha hecho a lo largo de la secuencia, sino también la forma, cómo se está estirando, e incluso aquí el color que hay dentro, que si en este caso indica también pues cierta expresión de ciertas proteínas, lo que sea. Y aquí un caso un poco más complicado, es una colonia de células que se mueven, es un estudio que hicimos con el Hospital de la Princesa, que querían ver movimiento en ciertas condiciones químicas de las células, y aquí se marcan varios objetos y el sistema es capaz de seguir el movimiento de esos objetos a lo largo del tiempo, ¿vale? Incluso si se chocan o lo que sea, se mantiene, ¿vale? Y son sistemas bastante rápidos, estos, se puede hacer casi en tiempo real, o sea, podemos estar adquiriendo imágenes y estar midiendo qué está ocurriendo. Y ya, para acabar, pongo una diapositiva que nos gusta poner porque es muy bonita, ¿vale? Aunque nosotros ahora mismo no tenemos mucha aplicación para ella, pero aquí queda, para que veáis el último ejemplo de aplicar este entorno, este marco matemático, que se podría aplicar otra familia de técnicas, se llama inpainting, que significa que es como relleno de información, ¿vale? Entonces estas técnicas, lo que quiere decir es, si tengo una imagen y hay un trozo de imagen donde me falta, tengo un hueco, ¿cómo podría rellenarlo automáticamente con la información de la imagen? ¿Vale? Eso se está utilizando mucho incluso en algunos programas que alguien utilice en el ordenador para fotos, ya lo tienen. Típico, si haces una foto y tienes una persona que te estropea la foto, ¿vale? Un paisaje, lo habéis probado todos, pues quitas a la persona y le das a un botón de inpainting y lo que hace es, de algún modo, rellenarte aquello, ¿vale? Pues con este marco matemático, eso es trabajo de un estudiante de doctorado, Juan Francisco Garamendi, que va a acabar ahora la tesis. Pues es un ejemplo de imagen donde no se ve casi nada, hemos quitado artificialmente, hemos quitado gran parte de la información, un porcentaje muy alto de puntos los hemos eliminado, y utilizando un algoritmo de ese tipo, que de nuevo con un funcional obliga como a rellenar la información a partir de la que tenemos, obtenemos la imagen original, que es esta, ¿vale? Entonces la imagen no es tan buena, o sea, el truco es, veis que hay zonas demasiado suaves, demasiado fuertes, porque obviamente los detalles pequeños no puedes rellenarlos, pero esto es real, consigues recuperar mucha información, ¿vale? Con lo cual también esas técnicas las dejo caer, porque en algunos casos puede ocurrir, en imágenes de microscopio, en imágenes de fotografía, que haya zonas de la imagen que queden borrosas por lo que sea, y puede interesar rellenar un poco la información. En ciencia no es tan útil en las aplicaciones científicas, porque siempre que te inventas información hay que tener cuidado, ¿vale? Pero en algunos casos puede ser útil si hay una zona que está mal. Y entonces, para acabar, vuelvo al diagramita y simplemente dejarlo caer otra vez, cómo trabajamos. He puesto ejemplos de métodos clásicos, de filtrado, de segmentación, y al final también vuelvo a la forma hoy en día, si alguien se interesa en mirar métodos, tienden a ir por aquí, porque es una forma más general de trabajar que con simplemente recetas pequeñas, es meter todo en un modelado. Cojo mi problema, detecto bien qué es lo que quiero hacer, lo modelo matemáticamente y a partir de ahí aplico métodos numéricos y obtengo una solución robusta para mi problema. Es la forma un poco de trabajar. Y como conclusiones, el análisis de imagen
que es lo que quería expresar o contar, nos permite obtener medidas cuantitativas en una imagen, ¿vale? Y esto es lo principal, la primera en ciencia, ¿vale? En métodos científicos. Estamos intentando, en vez de ver cosas con los ojos y seguir diciendo más o menos esto es más o menos grande o más o menos claro, hay que empezar a poner datos, ¿vale? Hacer todo el proceso completo y tener números sobre las imágenes. También nos permite comparar imágenes, como he contado, o sea, hacer estudios de grupos, que es muy interesante, con distintos pacientes en nuestro caso, distintos materiales o lo que sea. Tengo grupos de imágenes y cómo las comparo estadísticamente, ¿vale? También me permite analizar secuencias de imágenes, si tengo cosas en movimiento o cosas que han cambiado a lo largo del tiempo, puedo ver qué ha pasado allí y otras muchas cosas. Y dejo caer, claro, que hay que saber qué método de adquisición y de análisis se adapta a nuestras necesidades. Y aquí incluyo las dos. Aunque yo he hablado de análisis de imagen, a la hora de adquirir, si queremos procesar las imágenes, con esa frase insisto en que hay que sentarse y pensar cuando adquirimos la imagen, incluso adquirirla pensando en el procesado, ¿vale? Porque muchas veces se adquieren las imágenes para poder verlas con los ojos, pero si ya estamos pensando en analizar, sería bueno pensar en cuál es la mejor manera de adquirirlas, que nos va a permitir luego detectar más fácilmente nuestros objetos. A veces incluso aunque se vean peor a la vista, aunque sean menos bonitas, a veces son más útiles para los algoritmos de análisis y habría que hacerlo así. Y acabo con algún agradecimiento. Estos son gente de mi grupo, de nuestro grupo, que hay mucha más, pero que ha participado en alguna de los detalles que han aparecido. Y también quería agradecer, porque algunos de los trabajos que he puesto son trabajos míos antiguos, que están en otros sitios, pues del grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Politécnica de Madrid, el Hospital Gregorio Marañón, el Departamento de Física, Matemática y Fluidos de la UNED, el Hospital de Alcorcón, y son algunos de los grupos donde he estado y donde algunas de las ideas o de los resultados salen de ahí. Y nada más, aquí acaba la presentación. Muchas gracias por este seminario tan interesante. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, tenemos muy poquito tiempo, eso sí, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta a Norberto. Por ejemplo, Bueno. María Lorenza, sí, bueno, da igual. En una cosa que has puesto de resolución de las imágenes, por ejemplo, para separar partículas, una de las preguntas que yo te quería hacer es, digamos, si la dimensión de la partícula es muy distinta, si la capacidad de imagen es capaz de separarlas o no. Es decir, por ejemplo, si tengo unas partículas en el rango micro o nano, ¿voy a ser capaz a través de una imagen de tener esa separación o no? A ver, ¿te refieres a que sean muy distintas unas partículas de otras? Que hay partículas grandes y pequeñas. Sí. Claro. Cuando tengo mucha heterogeneidad. Claro, vale, ahí has visto el truco de esa imagen, que el truco de esa imagen es que las partículas eran bastante... Y más cosas, eran parecidas, eran muy redondas, porque esas células tienden a ser geométricas, o sea, redondas. Y entonces ahí, en ese ejemplo, he hecho suposiciones, efectivamente, siempre hacer suposiciones. Y aquí la ventaja era si ponías varias cosas que no se chocaban mucho, que a veces pasa, o sea, si dos partículas se juntan y se convierten casi en una forma que es solo una, es imposible separarlas. Aquí damos por hecho que los núcleos se tocan, pero siempre se mantienen un poco individual, con lo cual siempre hay una forma de dos núcleos. Y suponemos que son redondos, o sea, aquí hemos hecho una serie de suposiciones, efectivamente. Para otros casos, habría que cambiar las suposiciones, pero se podría hacer. Con partículas pequeñas y grandes, por ejemplo, ahí también funciona. Ahí podríamos hacerlo. Pero en el caso en que fueran circulares. Es decir, eso es justo el ejemplo que he dicho antes. Para cada caso, el algoritmo se puede cambiar, pero hay que estudiar cuáles son tus a priori y qué puedes utilizar para separarlas. Pero sí se podría, realmente. Pero... Tendría muchas, pero solo ya te voy a hacer otra. Desde el punto de vista de diagnóstico, ¿cómo trabajáis con los médicos? Si es que trabajáis. Sí. Con los médicos trabajamos mucho y trabajamos de dos maneras. Una, con hospitales en los que no estamos físicamente nosotros, pero que tienen un estudio y lo diseñamos con ellos. Ellos adquieren la imagen en el hospital y luego las analizamos. En la Fundación Reina Sofía, que también trabajamos, ahí tenemos radiólogos en el grupo, neuroradiólogos, y directamente con ellos trabajamos en conjunto. O sea, ellos quieren medir una cosa y nos lo plantean y entonces adquirimos las imágenes adecuadas para medir eso y luego aplicamos los algoritmos de análisis de imagen necesarios y les damos las medidas
de las cosas, o le decimos, ha salido una diferencia morfométrica en esta zona y en esta zona, y luego son ellos, los neuroradiólogos, los que analizan esa información y sacan las conclusiones que sea. En ciertos estudios pueden ser psicólogos, si son estudios de función cerebral, pueden ser psiquiatras, etcétera. Pero intentamos trabajar con ellos, lo ideal es trabajar con ellos desde el principio. O sea, desde que se plantean ellos medir algo, que ya lo hagan con nosotros para poder obtener las imágenes adecuadas. He visto que... No, la última. He visto que trabajan mucho con resonancia, con tomografía computarizada. Con tomografía computarizada trabajamos, hemos tenido un proyecto, algunas imágenes que he mostrado del hígado, allí trabajamos y ahora estamos empezando a trabajar otra vez. Pero efectivamente lo que más trabajamos ahora es con resonancia. Sí. Porque en cerebro, sobre todo es porque trabajamos mucho en cerebro y en cerebro es la resonancia la que más juego da. Hola. Bueno. ¿Está encendido? Sí. Bueno, perdona. Bueno, yo soy bastante lego en la materia, pero quería preguntarte dos cosas a nivel software y hardware, ¿no? El software, para todo esto que hacéis, ¿es suficiente, por ejemplo, un módulo de tratamiento de imágenes de MATLAB vale. Para los métodos numéricos? Bueno, sí. Tan lego ya, si dices MATLAB ya no es tan lego. Aquí hay dos niveles de trabajo. Muchas de las cosas que he contado, sobre todo las clásicas, ya están en algunos paquetes software. El más, por decir uno a bote pronto, ImageJ, ImageJ, eso es gratuito, no ocupa casi nada, es muy sencillito y permite hacer muchas cosas. Como eso, si alguien quiere escribirme, hay varios paquetes gratuitos que pinchas, te lo descargas y se instala, como quien dice, y funciona muy bien y tiene muchas cosas, con lo cual muchos métodos ya están implementados. Y por ejemplo ImageJ para cosas tipo partículas, tipo células, tipo más biología, más que medicina, la gente, aparte del propio programa, la gente se dedica a escribir sus propios algoritmos y los incorpora, porque como es Java, la gente los manda, entonces hay páginas donde aparte de la aplicación, en casi todos los programas ocurre, tienes un montón de cosas. En MATLAB igual, en MATLAB, aparte del propio MATLAB, hay una página, el Central Exchange, donde mucha gente, si buscas, ya ha hecho un filtro para detectar tal, y lo ha puesto allí, con lo cual, eso está. Luego ya pasa que casi todos los algoritmos, tal como están, a veces no te valen para tu aplicación. Un ejemplo de clasificación de células, o podría ocurrir con materiales con distintas zonitas. En ImageJ hay cosas hechas, pero muchas son muy específicas. Una persona está trabajando con objetos que eran brillantes, células que eran redondas y brillantes, y ha hecho un algoritmo muy majo para analizar eso. Y resulta que tus células, por cómo las adquieres, son oscuras o tienen un borde de otro tipo. Entonces, directamente el algoritmo que está ahí no es dar al botón y que funcione. Pero otra cosa es que puedes tocar un poco. Entonces, al final, la conclusión es que para cosas tradicionales, si son cosas que la gente ya ha hecho y estás adquiriendo imágenes del modo normal, dentro de esa técnica, ya hay cosas hechas. En cuanto cambies un poco tu forma de adquirir, a veces tienes que meterte tú mismo en el MATLAB y tocar un poco y cambiar parámetros o cambiar cosas. Pero otra cosa que quería preguntarte también es que, teniendo en cuenta que cada píxel es una matriz de 3×3, ¿no? Trabajando en color, ¿qué procesador tenéis para todo? Sí, o sea, ¿es bastante un PC de alta gama o de gama media? Vale, otro procesador? Sí, nuestro problema no es tanto, en nuestro caso de medicina, el color como el tamaño de las imágenes. Nuestro problema es que los volúmenes de resonancia que ves ahí, lo he puesto todo en 2D, en un corte, pero al final es todo 3D, y nuestras resonancias a veces tienen 512 por 512 o 256 por 256 por 140 cortes. Entonces es un volumen de datos muy grande. Y entonces sí se puede analizar con un PC normal o con un Mac o lo que sea. Lo que hace falta es mucha RAM, eso sí, y a veces mucho tiempo de proceso. Entonces hay veces que hacemos un batch y ponemos una serie de imágenes a procesar, y algunos algoritmos, como el registro, son lentos y los llegas procesando y luego vienes a por el resultado. Pero hay otros que son más rápidos, que le das y puedes esperar y mirar, ¿no? Pero el problema del volumen de datos muchas veces es, los procesadores de hoy en día son muy potentes, de unos años acá el que te compras en la tienda está muy bien, hace falta mucha RAM de memoria, si trabajas en 3D, para que funcione, y algunos son más lentos, pero en general se puede, o sea, con un PC de ahora, nuevito, se trabaja bien, se trabaja bien. José María, si eres muy breve, porque yo tengo un trozo de hormigón que está rajado. Yo quiero ver si en esa raja, dentro de esa raja, el tamaño que tiene y la forma que tiene, lo que hay dentro de la raja. O sea, lo que ves es una foto que tienes... No, en la foto yo tengo un trozo de hormigón y que está rajado. Sí. Y está rajado y puede ser que aquello tenga forma circular o una forma de esfera.
O sea, quiere detectar la raja. Quiero cuantificar la parte dentro. O sea, sí, o sea, detectar la raja y el tamaño que tiene y todo eso. Eso se puede hacer. Fácil. O sea, que hablamos cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas y gracias a ti.